El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, en este día en que recordamos la memoria de Santa Teresita, el Niño Jesús, también quería recordar y felicitar a un amigo mío, Eros, que hoy cumple años, no sé cuántos, pero cumple. Fue uno de mis primeros monaguillos cuando yo llegué acá hace 13 años y todavía subsistimos los dos. Así que me voy a poner lentes para verlo bien. Estáis. Feliz cumpleaños, Eros. El profeta Habacuc, que lo hemos escuchado en la primera lectura, anuncia dificultades futuras donde podremos llegar a experimentar que no somos escuchados, que no hay salida, que perdemos la fe y la esperanza. Sin embargo, Dios nos invita a esperar en Él. Porque el justo, dice el profeta de parte de Dios, vivirá por su fidelidad, cosa que cuesta. Y recordemos que en todo este contexto del Antiguo Testamento, cuando hablamos de la fidelidad o de la infidelidad, no se refiere al amor de los esposos, sino que se refiere justamente al amor a Dios, ser fiel a Dios, referido a la infidelidad que por ahí tenían con otros dioses de otros pueblos. Pueden buscarlo ahí en la Biblia y son pasajes muy lindos, pueden leerlos, ¿no? Por eso el Salmo de hoy va a decir: no endurezcan el corazón. Y recordemos aquel caso nomás de cuando capturan el arca de la alianza y la llevan a un templo y lo ponen junto al Dios de ese pueblo. Cada mañana que iban los sacerdotes de ese Dios y abrían el templo, se encontraban que el Dios se había caído al piso. Tantas veces se cayó que se rompió. Sin embargo, al arca no le pasó nada, y entonces preguntaron a los que sabían, digamos así, buena palabra que tienen los estudiosos de sus leyes, qué había que hacer, y dijeron: bueno, hay que hacer un sacrificio, una donación, por habernos llevado un arca que no es nuestro. Bueno, a ese pueblo devolverle en oro tanto, ¿no? Se dan cuenta después de eso, ¿no?, de que su Dios no era Dios, y que al lado de este Dios obviamente siempre estaba en el piso, como quien dice, lo adoraba.
Acá se refiere a la fidelidad del pueblo de Israel, pero el tema estaba en que había justamente muchos otros dioses en los otros pueblos, ¿no? Y entonces estaba la tentación, ¿no? La tentación. Pero, dice aquí, el justo vivirá por su fidelidad. Nosotros intentemos caminar por la vereda de los justos, ¿no? Aunque por ahí caigamos, bueno, la palabra de Dios dice, tienen, ¿cierto?, un abogado ante el Padre, Jesucristo, y bueno, y ahora el sacerdote, para que volvamos al rebaño. Entonces, como dijimos recién, el Salmo 94, allí el salmista nos dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es mucho lo que Dios tiene para decirnos. También en el bautismo de Jesús dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo, y también en la transfiguración. Y esto es para lo que yo decía en otras ocasiones, para sentarnos tranquilos, ¿cierto?, en la casa y leerlo y releerlo, a ver qué es lo que el Señor me está queriendo decir a mí con tranquilidad, fuera del apuro, ¿no? Y este salmo justamente así he sacado algunas líneas, algunas ideas, dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, cantemos al Señor con alegría, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor, inclinémonos para adorarlo. Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su rebaño. No endurezcan el corazón como en Meribá, cuando el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Tentaron a Dios, lo provocaron, lo pusieron a prueba, y esto no está bien, aunque habían visto sus obras, ¿no? Es como en Juan 6 cuando le preguntan a Jesús, ¿qué obras haces para que creamos en ti? ¿Qué signos? Y había multiplicado los panes un ratito antes, y los pescados, ¿qué signos haces? Entonces, ¿qué me dice hoy el Señor que yo tenga que escuchar? No lo sé, cada uno sabrá de lo que hemos leído o estamos predicando, o de otras veces que hemos escuchado la palabra de Dios, ¿qué tiene hoy el Señor para decirme? Pero fíjense que dentro de este esquema del Salmo 94, la propuesta no es a largo plazo, sino es hoy. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Y ojalá hoy no endurezcamos nuestro corazón. Y mañana, bueno, mañana será hoy, igual, y así. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo le dice que reavive por la fe el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, ¿no? Y aquí, claro, si no estamos atentos, no sabemos a qué se está refiriendo San Pablo con la imposición de las manos. Y no es que yo sea ingenuo en esto, sino que la imposición de las manos es un gesto que tiene 4 particularidades, o que se puede usar para 4 situaciones. Uno, un gesto de bendición; el otro es un gesto de devolver la salud al enfermo; el otro es para conferir al bautizado la plenitud del Espíritu Santo; y el otro es el rito de ordenación, que se especifica por la distinción de la oración que hay para ordenación de diácono, de presbítero o de obispo, para el ejercicio del ministerio. Bueno, a esto se está refiriendo, esto último, San Pablo, cuando lo ordena a Timoteo. Ese don que es un espíritu de fortaleza, amor y sobriedad. Espíritu de fortaleza, amor y sobriedad. Entonces, uno como cura, otros como monjas, otros como casados, otros como estudiantes, como sea, podemos caer en la rutina, ¿no? Porque los primeros años está todo bien, después uno se empieza a cansar y a lo último,
bueno, vive la rutina y bueno, todos los días se levanta a la misma hora, hace lo mismo, pero quizás no sentimos nada, ¿no? Entonces, acá la palabra interesante que le dice San Pablo es reaviva. O sea, volver a vivir eso que pasó el día de tu ordenación, o reaviva eso que viviste el día de tus votos perpetuos, o reaviva eso que hiciste el día de tu casamiento, o lo que fuera, reaviva. Ese don es un espíritu de fortaleza, amor y sobriedad, lo cual dice conservémoslo recibido y no dudemos de la ayuda del Espíritu Santo que habita en cada uno. El hecho de que a veces Dios no me responda ahora, ¿no es cierto?, o que supongamos que me pase como le pasó a San Alberto Magno, que se me nuble la cabeza y no pueda seguir predicando, no significa que el Espíritu Santo no esté en mí. Y no significa que no esté en ustedes. Si me atropella un auto, el Espíritu Santo está en mí, también. Entonces, conservemos lo recibido y no dudemos de la ayuda del Espíritu Santo que habita en cada uno. Lo que sí cada uno tendrá que poner lo suyo, lo que corresponde con responsabilidad, ¿no es cierto?, en cada situación. Comparte conmigo, dice San Pablo, los sufrimientos por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios que justamente da el mismo Espíritu Santo, ¿no? En esta época, bueno, había sufrimientos, ahora también, pero en esta época había un martirio más exacerbado contra la Iglesia por las persecuciones. O sea, cosa que Pablo no abría mucho la boca porque lo había hecho antes. Pero en una de las cartas, que no recuerdo cuál es, él va enumerando la cantidad de sufrimientos que tuvo por el Evangelio. Y el Evangelio, justamente de hoy, nos habla, en primer lugar, de la corrección. Si tu hermano peca, repréndelo. A lo mejor, no sé exactamente si la traducción es repréndelo, porque en otros de los textos habla de la corrección fraterna, de los modos en que hay que hacerlo. En otro lugar también habla de llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, que en todos estos casos no se refiere a una cuestión netamente negativa, sino justamente a una cuestión de amabilidad también con el otro, porque pecó, o sea, no hizo nada bueno, pero San Francisco de Sales decía que se juntaban más moscas con la cucharada de miel que con el barril de vinagre. Entonces, esa corrección que yo haría, o que debemos hacer, o esa reprensión, sería con mucha caridad. Con mucha caridad, y si se arrepiente, perdónalo. Y en esto ya lo hemos dicho otras veces, que la respuesta de ciertas personas que dice solo Dios perdona, ¿quién soy yo para perdonar? Que sea una serie de cosas, pero acá el Evangelio lo dice claramente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, también perdónalo. Fíjense que en otro lugar del Evangelio, San Pedro va a decir, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, no son 490 veces, sino siempre. Siempre. El no perdonar puede quedarme con resentimiento. El amor con la fe cura. Podemos ver la cicatriz, pero cura. En definitiva, cuando yo soy ofendido y tengo que perdonar, lo que tengo es dolor, que me cuesta perdonar. Si el ofensor es el otro el que tiene el problema. Yo no lo tengo, yo estoy herido nada más. Pero el problema lo tiene el que me agredió. Y justamente a él hay que perdonarlo para que vuelva. Entonces aquí entra nuevamente a jugar el tema de la fe, como dice el Papa Benedicto, la fe es como una palanca que mueve más que su propio peso.
cuando habla el tema del ejemplo del grano de mostaza, que ese tamaño sería suficiente, cuando los apóstoles les dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué le dice, aumentanos la fe? Porque ya tienen fe. Pero en su conciencia se dan cuenta que les falta algo, y que a nosotros también. La fe entonces es una gracia, y la pedimos diciendo justamente esto, aumentanos la fe. La fe también es una virtud teologal recibida en el bautismo, a lo cual deberíamos dar gracia a los padres, a nuestros papás y a nuestros padrinos. Cuando el sacerdote les dio, o ellos tomaron la luz del cirio pascual con la vela, dice, reciban la luz de Cristo, a ustedes se les confía la misión de acrecentar esta luz. Entonces todo esto de la fe nos tiene que llevar al credo, que vamos a rezar enseguida, ¿no? Que está sintetizado en muy poquitas frases, por más que el credo sea largo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esos son los artículos que nosotros debemos profesar en la fe. Y también hay un rito muy bonito, que es el de la renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual y cuando se confirman la gente, y todos renovamos eso, ¿no? Para mí una de las cosas que más me gustaría es que tuviéramos en general en todo el mundo una iglesia unida, pero también me gusta el tema participativo. O sea, es interesante que yo participe renovando mi fe en Dios y renunciando al demonio. Hay muchas formas de participar, esa es una, pero no como un favor que le hago al cura, sino realmente porque yo así lo estoy sintiendo como hijo de Dios. La fe, entonces, no aparece como un peso, sino como una fuerza y una alegría. Y el último punto que va a aparecer en el Evangelio es la del servidor humilde. Hay un texto que dice, el que trabaja merece su salario, y San Pablo también dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero el obrero, dice también, el obrero tiene que trabajar. Si bien merece el salario, tiene que trabajar. Cuando hizo su trabajo, yo puedo reconocerlo, ese trabajo, y felicitarlo. Eso corre por mi cuenta, como empleador, y debo pagarle. Pero de todas maneras, es su obligación como empleado, de hacer ese trabajo. Y entonces, cuando yo lo felicite, él va a decir, soy simplemente un servidor que hice solamente lo que tenía que hacer y cumplir con mi deber. Llamémosle el caso del estudiante, el caso estudiando, el caso del docente preparando las clases, ¿cierto? El caso del sacerdote confesando, distintas tareas que nosotros podamos hacer, o los papás cuando cuidan a los niños, que a veces de noche no pueden dormir, o que les duele la pancita, o que lloran, y pitos y flauta, y se ponen mal, y bueno, ahí está la gracia que Dios da en el matrimonio justamente para eso. Y no se quejan, ¿por qué? Porque son simplemente servidores que están cumpliendo con su deber. No minimicemos, estamos cumpliendo con el deber. En el caso de los matrimonios, los papás, mamás, que son colaboradores de Dios en el orden de la creación. Pero otro pasaje de San Lucas al respecto de este tema dice que el mismo Señor lo hará sentar al servidor en su mesa y él mismo le servirá porque estuvo despierto esperándolo cuando llegara y fue fiel. ¿Ves? Nuevamente pasa el tema de la fidelidad. Estuvo despierto y el Señor le va a servir. Fíjese hasta dónde llega, ¿no? Ahora el Señor me va a decir, sentate ahí y yo te voy a dar de comer. Es mucho eso, porque fue fiel. Ya aparece aquí entonces este servidor. ¿Cómo lo llamaríamos? Humilde, el servidor humilde. A Dios entonces le debemos todo es regalo de Dios. Aceptamos hacer su voluntad y esto es la actitud nuestra
de cada día. Hágase a mí según tu palabra. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Escuchen hoy lo que Dios tiene para decirnos. Ahí está, ¿no? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos entonces sus hijos y no podemos pedir recompensa por esto, sino que, al contrario, el Señor nos dará la herencia que será su mismo ser o su persona, su persona de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese lugar o ese estado que es el cielo. Que así sea.